Hoy te voy a hablar sobre el ayuno intermitente, uno de los protocolos de moda dentro de la nutrición. Podemos incluir muchas dietas bajo este protocolo dietético y básicamente tiene beneficios para perder peso, mejorar la salud e incluso para incrementar el rendimiento deportivo. Te voy a comentar lo que tienes que saber, cuáles son las claves, cómo ponerlo en marcha, cómo romper el ayuno, es decir, vamos a poner el foco en los puntos realmente importantes. Pero antes de nada, recuerda que si te suscribes a mi canal vas a estar al tanto de las últimas notificaciones en cuanto a salud, nutrición y ejercicio. Ahora, sin más dilación, vamos a por ello, a hablar del ayuno. Comencemos por dejar claro que el ayuno intermitente no es una dieta en sí misma, sino que es un protocolo dietético. Con él podemos poner en marcha muchas dietas diferentes, como por ejemplo la dieta cetogénica, la dieta vegana, la dieta hipocalórica, la hipercalórica, aunque esto es algo menos frecuente. Existen muchas posibilidades, lo único que nos indica es que cuando hacemos ayuno intermitente hay un número de horas al día en las que tenemos que evitar ingerir calorías. Podemos beber, podemos hidratarnos, pero no consumir alimentos o bebidas que nos aporten macronutrientes. El ayuno tradicionalmente tiene un tinte religioso. Normalmente se encuadra dentro de lo que conocemos como Ramadán, dentro de la cultura musulmana. Y bueno, aquí las personas una vez al año suelen practicar este tipo de ayunos, pero bueno, con una, con una idea religiosa, no tanto para experimentar beneficios fisiológicos derivados del ayuno o los efectos que provoca dentro del organismo que iremos comentando. Lo que se vio más tarde es que aplicar estos protocolos de restricción energética por medio de la manipulación del número de horas al día en las que podemos comer, pues tenía un efecto positivo sobre varios patrones fisiológicos que tienen lugar dentro del cuerpo humano. Entonces lo que se hizo pues fue aislar el protocolo, darle un nombre, en este caso ayuno intermitente, y básicamente empezar a implementarlo pues con diferentes fines. Entonces es muy sencillo, el ayuno intermitente básicamente lo único que nos dice son las horas en las que podemos ingerir calorías a lo largo del día y por lo tanto podemos plantearlo de muchas maneras diferentes, pero no es restrictivo en la clase de alimentos que podemos consumir, no es restrictivo en el número de ingestas que podemos hacer de esto dentro de esta ventana de oportunidad de alimentación. Entonces es algo muy básico. De hecho, se utiliza de forma muy frecuente para poner en marcha la restricción energética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo que hacemos es limitar la ventana de oportunidad a la hora de comer, es bastante poco probable que comamos más cantidad de calorías que si nosotros planteamos un esquema de 5 o 7 comidas al día repartidas a lo largo de la jornada. Entonces es muy fácil con protocolos de ayuno intermitente llevar a cabo una restricción energética que al final esto sí tiene muchas evidencias sobre la salud, sobre el beneficio a nivel de salud, a nivel fisiológico. ¿Por qué? Pues básicamente porque la restricción energética pone en marcha vías fisiológicas como el AMPK que mejora la autofagia, que después hablaremos un poco de esto, y que al final nos permiten tener un mejor control glucémico, prevenir el desarrollo de enfermedades complejas y básicamente encontrarnos más saludables e incluso a medida que vamos cumpliendo años. Entonces, dejar claro eso, que el ayuno es un protocolo de alimentación, no una dieta en sí misma, y que bajo este contexto podemos plantear la dieta que nosotros queramos, simplemente va a depender un poco de la persona y del contexto. Vamos a hablar ahora de los tipos de ayuno que podemos poner en marcha. Podemos dividirlos básicamente en dos grupos, ayunos cortos con duración inferior a 24 horas y ayunos largos, que serían los que se extienden a partir del día sin comer. Nos vamos a centrar fundamentalmente en los ayunos cortos. ¿Por qué? Porque los ayunos de duración superior a las 24 horas generalmente requieren una cierta monitorización a nivel médico. Probablemente haya que controlar muy bien la hidratación, el aporte de sales minerales y hasta los niveles de glucosa en sangre por posibles hipoglucemias o situaciones que pueden resultar críticas. Entonces es algo que es muy poco aplicable en el ámbito doméstico, que incluso no es recomendable y por lo tanto no nos vamos a meter en este aspecto. Vamos a hablar de los ayunos inferiores a 24 horas y digamos que aquí podemos categorizar los ayunos dependiendo de su duración. Pero me gustaría hacer énfasis en un detalle y es que muchas veces escuchamos decir a las personas no, yo hago un ayuno de 10 horas o de 12 horas. Esto no es hacer ayuno intermitente, porque realmente lo que sucede aquí es que están cenando un poquito más temprano de lo habitual y están desayunando un poco más tarde, pero no han retirado ninguna ingesta, es decir, el beneficio del ayuno fundamentalmente se basa de la restricción energética, como ya comentaremos posteriormente, y para ello, por lo menos, hay que quitar una comida de la ecuación. Entonces, si tú haces exactamente lo mismo que si no hicieses ayuno intermitente y básicamente lo que haces es manipular los horarios un poquito hacia arriba o hacia abajo, no estás haciendo un ayuno intermitente realmente. O sea, no podríamos considerarlo como protocolo y tampoco vas a extraer beneficios de él. Entonces, teniendo este punto claro, podemos hablar de ayuno intermitente a partir de las 16 horas sin comer, luego podemos irnos a las 20 horas o a las 24. Más o menos esto es lo más estandarizado. Que en términos de número de comidas, básicamente estaríamos hablando de quitar una comida, bien sea el desayuno o la cena, quitar dos comidas o hacer solamente una comida al día. Son básicamente los tipos de ayuno que tenemos y ahora exploraremos sus efectos fisiológicos y beneficios. Vamos a hablar ahora de los efectos fisiológicos del ayuno intermitente. La mayor parte de ellos realmente proceden de la restricción calórica y sobre esto hay mucha evidencia a nivel científico. Y es que nosotros cuando proponemos un protocolo de ayuno, generalmente lo que estamos entrando es en un proceso de restricción en el cual comenzamos a ingerir menos calorías de lo que hacíamos habitualmente y por lo tanto a consumir más de lo que estamos ingiriendo. Y esto pues provoca ciertos efectos positivos
positivos a nivel del organismo. En primer lugar, se activan algunas vías como el AMPK que promueven la autofagia, la biogénesis mitocondrial y un mejor control de los niveles de azúcar en sangre. Para que lo entiendas de una forma sencilla, lo que sucede en el organismo es que cuando nosotros promovemos un estado de restricción calórica, el cuerpo se vuelve mucho más eficiente en aprovechar sus recursos. Para esto va a tener que promocionar la duplicación de aquellas células y mitocondrias que están funcionando de manera correcta y va a eliminar o retirar todos aquellos elementos dentro del organismo a nivel celular que no están ejerciendo bien sus funciones. Entonces es algo muy positivo porque también previene el desarrollo de células malignas, elementos tumorales o de eventos dentro del organismo que puedan suceder que no apoyen este proceso de eficiencia que se necesita. Entonces, en líneas generales, colocar al cuerpo humano en una situación de semi-escasez, por así decirlo, siempre va a promover las adaptaciones e igual que sucede dentro del contexto del ejercicio físico, obligar al cuerpo a adaptarse es positivo porque se vuelve más fuerte, siempre dentro de unos márgenes obviamente. Entonces digamos que este sería uno de los efectos fisiológicos más interesantes. Por otra parte, el hecho de pasar cierto número de horas sin comer y sobre todo de aplicar esta restricción calórica va a provocar que el cuerpo humano se vuelva mucho más eficiente a la hora de manejar los niveles de glucosa en sangre, algo que es determinante para prevenir la inflamación y la oxidación, así como posibles daños en el ADN. Entonces lo que va a pasar fundamentalmente es que la producción de insulina va a descender. Hemos de entender que la insulina se produce o se sintetiza en respuesta a la ingestión de alimentos, en general, o en particular, mejor dicho, a la ingestión de azúcares simples, pero cuando nosotros comemos normalmente pues se va a producir una cierta cantidad de insulina para el aprovechamiento de todos estos elementos. La insulina es una hormona muy anabólica. Entonces, cuando nosotros pasamos bastante tiempo sin comer, lo que estamos provocando es que los picos de insulina caigan, que la necesidad de producir esta hormona sea inferior y por lo tanto reducimos también el estrés pancreático. Lo que vamos a conseguir es que las células se vuelven mucho más sensibles a la insulina. No vamos a necesitar tanta cantidad de la hormona para generar una respuesta a nivel hipoglucémico similar. Y esto es muy bueno porque evitamos que el páncreas se sobrecargue, evitamos que se genere ese efecto denominado resistencia a la insulina en los músculos o en los tejidos y por lo tanto conseguimos bajar de una manera muy eficiente los niveles de glucosa en sangre, que va a ser algo muy positivo de cara a prevenir el desarrollo de patologías complejas como la diabetes e incluso varios tipos de cáncer. Entonces, a nivel fisiológico va a tener efectos bastante interesantes e incluso se han documentado que algunos protocolos de ayuno intermitente acompañados de restricción calórica no solo provocan pérdida de peso, sino que van a conseguir reducir los niveles de presión arterial. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, va a ser algo también bastante positivo. Así, en líneas generales, serían todos los efectos fisiológicos que vamos a conseguir en el organismo aplicando este tipo de protocolos. Vamos a hablar ahora de los beneficios de los protocolos de ayuno intermitente. Seguro que muchos ya te los estás imaginando. En primer lugar, vamos a comentar que si aplicamos ayuno intermitente correctamente y por ende existe una restricción energética, vamos a conseguir mejorar el estado de composición corporal y perder peso. Es interesante que la mayor parte del peso que perdamos sea tejido graso y no tejido muscular, y para ello hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera, no extender el ayuno más allá de las 24 horas, como hemos comentado anteriormente, que no era interesante, y en segundo lugar, incrementar el aporte proteico, porque esto es lo más anticatabólico que hay. Entonces, el hecho de perder peso va a reducir también la inflamación general, va a reducir la oxidación, el riesgo de desarrollar patologías crónicas y complejas, entonces va a traer muchos beneficios, algo súper positivo. Pero más allá, el hecho de aplicar protocolos de ayuno intermitente tiene un efecto muy positivo sobre las glucemias, sobre el control de los niveles de azúcar en sangre. Esto viene bien para personas sanas, pero también se ha demostrado, y sobre ello hay muchas evidencias recientes que se han acumulado en los últimos años, que es extremadamente interesante para el control y manejo de enfermedades como la diabetes de tipo 2. Y es que la aplicación de los protocolos de ayuno intermitente mantiene las glucemias mucho más estables, incrementa la sensibilidad a la insulina y por lo tanto suele reducir la necesidad de medicación en estas personas. También hemos de destacar efectos positivos a nivel cardiovascular, y es que bajan los niveles de presión arterial, sobre todo cuando existe reducción de peso asociada, y es algo pues claramente interesante de cara a prevenir rollo de muchas patologías que afectan al corazón o afectan a la circulación en general. Entonces es una variable que debemos de monitorizar y que es importante controlar. Luego se habla también de la prevención del desarrollo tumoral e incluso del retraso en el crecimiento de los mismos. Aquí hay un poquito más de controversia y es cierto que hay que hablar con cuidado de este tipo de situaciones. Hay evidencias positivas de que existen algunos tumores que son muy glucodependientes, es decir, que tienen una gran sensibilidad por la glucosa, y el hecho de generar restricción energética y de provocar que la persona pase varias horas sin comer limita la disponibilidad del sustrato energético tumoral y por lo tanto retrasa su crecimiento o incluso puede llegar a prevenirlo. Pero digamos que el efecto no es igual en todos los tipos de tumores, depende de la diferenciación, de la localización, de si existe metástasis o no. No hemos de pensar que por aplicar ayuno intermitente vamos a curar el cáncer. Ahora, sí que es verdad que ayuno intermitente, cuando implica restricción energética, puede ser muy positivo para la prevención de este tipo de enfermedades e incluso para el manejo. También hay otras estrategias que han demostrado beneficios, como puede ser la dieta cetogénica y demás. Lo comentaremos en otros vídeos. También podemos hacer mención al beneficio del ayuno intermitente para el rendimiento deportivo. Obviamente, si mejoramos el estado de composición corporal reduciendo grasa
grasa y manteniendo volumen muscular, pues va a ser algo que va a impactar positivamente en la performance, pero también hemos de destacar que cuando nosotros hacemos ejercicio en ayunas, lo que estamos provocando es que el cuerpo se adapte a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía y se vuelva más eficiente en este proceso. Y es algo que puede ser muy interesante para algunos tipos de ejercicio de resistencia, por ejemplo. En este caso, tener una buena eficiencia en la beta-oxidación de las grasas, pues nos puede aportar un mayor rendimiento y una mayor resistencia a la fatiga. Entonces es algo pues, que puede mejorar los tiempos de algunos corredores, sobre todo de aquellos de fondo. Si bien es cierto, para los deportes de fuerza no ha demostrado tanto beneficio, no existe una mejoría tan clara, en el caso de los atletas de resistencia, con una buena aplicación y un contexto adecuado, pues se le podría sacar bastante partido. Entramos ahora en un punto crítico, cómo romper el ayuno. Es la duda de la mayor parte de las personas que practican este tipo de protocolos. Lo que tenemos que entender es que, repetimos, el ayuno, uno de los objetivos principales es la restricción energética y uno de los peligros potenciales es que no lleguemos al nivel de proteínas que necesitamos y por lo tanto destruyamos masa muscular, que es lo último que nos interesa. Entonces, la comida que rompe el ayuno debería de tener siempre proteínas de alto valor biológico, generales, o carne, o huevo, pescados o lácteos. ¿Por qué? Porque de esta manera le estamos aportando al organismo todos los aminoácidos esenciales que necesita para incrementar la síntesis proteica muscular y por lo tanto para preservar este tejido y mejorar su funcionalidad. Entonces vamos a reducir muchísimo el catabolismo y vamos a asegurar que la composición corporal realmente mejora. Nosotros durante el periodo de ayuno priorizamos el uso de las grasas como combustible, como fuente de energía. Las proteínas se suelen proteger, el organismo en líneas generales en situaciones de ayuno suele evitar el sobreuso de proteínas como fuente energética y en la primera comida, en esa comida que rompe el ayuno, lo que hacemos es nutrir de nuevo al organismo de proteínas para asegurarnos de que el tejido muscular está en buena condición y se recupera adecuadamente, sobre todo si ha habido ejercicio durante el periodo de ayuno, aquí sería muchísimo más interesante. Pero desde luego, la comida que rompe el ayuno debe tener también grasas de buena calidad. Normalmente las que se encuentran en los alimentos frescos son bastante recomendables, pero bueno, en líneas generales podemos comentar que mantener un buen perfil de omega 3 y omega 6 sería bastante adecuado y para ello no hay nada mejor que el pescado. Entonces incluir como fuente proteica de origen animal un pescado como comida que rompe el ayuno es bastante interesante, sobre todo cuando nosotros lo que hacemos es saltarnos el desayuno y que la primera comida sea la del mediodía. Entonces aquí sería muy adecuado. Por supuesto, tiene que haber también alimentos de origen vegetal y es que el periodo de ayuno intermitente, aunque ayuda a reducir la inflamación y ayuda a controlar la oxidación, es un periodo de cierto estrés para el organismo porque lo estamos sometiendo a una situación de restricción en la cual se tiene que adaptar. Entonces, cuando nosotros le volvemos a ofrecer alimento, tenemos que asegurar un aporte adecuado de antioxidantes y estos se encuentran principalmente en los vegetales. Además, vendrán acompañados de vitaminas y minerales, lo cual es importante para prevenir déficits, ya que si nosotros no llegamos al requerimiento diario de estos elementos, podemos provocar que alguna de las rutas fisiológicas que hemos mencionado no se disparen o no funcionen correctamente, lo cual sería contraproducente. Y después hablemos de los carbohidratos, y aquí va a depender un poco de la situación personal. ¿Por qué? Algunas personas pueden colocar dentro del protocolo de ayuno intermitente una dieta cetogénica, entonces aquí no tendrían que incluir muchos carbohidratos, ni simples ni complejos. Otras personas serán deportistas de alto rendimiento, entonces necesitarán una buena cantidad de carbohidratos aquí. Luego habrá gente activa, pero que no tenga un rendimiento, unas demandas tan elevadas. Por lo tanto, si bien vamos a priorizar carbohidratos complejos en estos casos, puede haber una cantidad de ellos, pero tampoco debemos de sobrepasarnos. Entonces, igual que comentamos en el caso de otras muchas dietas, en el ayuno intermitente sucede 3/4 de lo mismo, porque no es una dieta, es un protocolo, y a la hora de romper el ayuno, los carbohidratos digamos que son los nutrientes que más podemos modular al alza o a la baja. Podemos jugar mucho con ellos, porque van a estar determinados por el nivel de actividad física y por el contexto de la persona. Pero las proteínas, las grasas de buena calidad y los antioxidantes serían innegociables. Y en cuanto a los vegetales, además aquí hay que comentar que es interesante combinarlos, tanto crudos como cocidos, porque algunos procesos de cocción pueden llegar a debilitar el aprovechamiento de ciertos micronutrientes. Entonces, si nosotros solo consumimos vegetales cocidos, por ejemplo, después del ayuno, podemos estar poniendo en jaque la absorción de algunos elementos que sean interesantes para nuestro organismo. Entonces, hacer una mezcla de ambos pues nos ayudaría, por supuesto, a garantizar que se cubren todos los requerimientos. Y no nos debemos de olvidar tampoco de la hidratación. Aunque el ayuno intermitente no restringe líquidos, siempre tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que mantener muy bien hidratados y por lo tanto la comida que rompe el ayuno pues también debería de contener una buena cantidad de líquido y lo más aconsejable sin duda es agua mineral natural o en su defecto agua con gas también nos podría servir. Hablaremos también de algunos alimentos que pueden potenciar los efectos del ayuno y nos referimos sobre todo a la autofagia y a la promoción de esas vías fisiológicas que tienen efectos positivos sobre el organismo. Aquí destacamos sobre todo las infusiones y el café y es que gracias a su contenido en cafeína, gracias a su contenido en antioxidantes o a la teína si hablamos del té y en polifenoles nos ayudan a mantener muy controlada tanto la oxidación como la inflamación en el medio interno y por lo tanto pueden potenciar esos efectos positivos que dependen del ayuno o de la restricción calórica
calórica como tal. Es muy importante tener en cuenta que estas bebidas, estos líquidos, no rompen el ayuno siempre y cuando no los combinemos ni con lácteos ni con azúcar, por supuesto. De lo contrario, sí estaríamos poniendo en jaque estos efectos fisiológicos de los que venimos hablando. Siempre que consumamos café o infusiones solas, así tal cual, con agua, pues no vamos a tener ningún problema, no van a romper el ayuno, igual que muchos suplementos que me soléis preguntar, ¿los BCAAs rompen el ayuno? ¿La creatina rompe el ayuno? No, no lo rompe. Entonces aquí no habría ningún problema porque no son elementos que contengan macronutrientes o no son elementos calóricos. Para terminar, vamos a entrar en un tema polémico. ¿Es bueno entrenar en ayunas o no? Bien, esto va a depender un poco del contexto y de la situación. Digamos que el entreno en ayunas lo que provoca es un cambio en la oxidación de los sustratos energéticos, incrementa el uso de las grasas y reduce el uso de los carbohidratos. Esto puede tener sentido, por ejemplo, en atletas de resistencia que tienen que realizar una actividad a una intensidad moderada durante mucho tiempo. Enseñarles aquí a no depender demasiado de los carbohidratos retrasará la aparición de la fatiga. Sin embargo, en un atleta de velocidad o de potencia que sea súper dependiente del azúcar, no tiene ningún sentido que eduquemos a su organismo a emplear más cantidad de grasas y menos de carbohidratos, porque su rendimiento va a bajar. De la misma manera, hay que escuchar a la persona. Existen algunos sujetos que entrenando en ayunas no sienten pérdida de rendimiento y se encuentran bien, y hay otros que se van a sentir más débiles. Por lo tanto, pues tener en cuenta las sensaciones de quien realiza el ejercicio es muy importante para saber si el ayuno intermitente es adecuado o si entrenar en ayunas es bueno o no para él. Por otra parte, hay que tener en cuenta que entrenar en ayunas, que es siempre recomendable hacerlo a intensidades medias moderadas, como comentamos, o bajas, nunca a intensidades altas, puede ser positivo para mejorar el estado de composición corporal, ya que promovemos la oxidación de las grasas, al menos en este periodo. Pero hay que tener en cuenta aquí que la nutrición debe estar correctamente ajustada, ya que si luego no llegamos al mínimo de proteínas a lo largo del día, podemos estar catabolizando una buena cantidad de tejido muscular y por ende incrementando el riesgo de lesión o reduciendo el rendimiento en sesiones posteriores o incluso condicionando negativamente la recuperación. Así que entrenar en ayunas no es bueno ni malo, es una estrategia que va a depender del contexto y que para algunos atletas en ciertos mesociclos tiene sentido, incluso les puede ser muy beneficioso, para otros será inocuo y para ciertos deportistas puede llegar hasta ser perjudicial. Resumiendo, el ayuno intermitente es un protocolo bajo el cual se pueden implementar muchas dietas distintas que puede tener beneficios, sobre todo cuando se realiza una restricción calórica asociada. Si tú lo que haces es plantear un ayuno intermitente por unas cuestiones logísticas y sigues comiendo exactamente el mismo número de calorías y de macronutrientes, lo más probable es que no notes nada ni tengas ningún beneficio añadido. Ahora, si el ayuno intermitente te sirve para generar una restricción energética, aquí sí vas a experimentar beneficios que probablemente notes a lo largo del tiempo, con el paso de las semanas o de los meses. Además, es un protocolo muy flexible, lo puedes moldear más o menos a tu gusto, puedes incluir muchas dietas diferentes bajo este paraguas e incluso puede tener beneficios dentro de lo que consideramos rendimiento deportivo. No te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like, porque así me ayudas y me apoyas a la hora de realizar este tipo de contenido y nos vemos en la próxima.